Hola, ¿se escucha? Ah, vamos a esperar a que ingresen las otras personas. Mm. Uy, ¿qué pasó? Bueno, son, son- bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, las escucho, veo que se escucha, ustedes me escuchan bien. Eh, Bien, vamos a ir empezando porque son las 6:05. Tal vez hayan personas que están inscritas y que
lo vean en diferido, así que me parece que podemos ir empezando. Bueno, si veo, a ver si, ¿cuántos hago? Sí, sí. Ah, perdónenme, que había más personas. Bueno, eh, mientras van entrando las demás personas, si es que entran y si no lo escuchan en otro momento, me presento. Les agradezco que estén acá presentes, que se hayan inscrito en este curso el adolescente actual, nuevos síntomas. Mi nombre es Damasia Amadeo. Este curso está inscripto en el Centro de Estudios Psicoanalíticos de la UNSAM. No sé si escucharon hablar de él. Yo soy vicedirectora de ese centro. Es un espacio de psicoanálisis que ya tiene muchos años, prácticamente 15 o 16 años aproximadamente. El Centro de Estudios Psicoanalíticos abarca varios aspectos, entre ellos la clínica. La clínica está basada en los centros de atención psicoanalítica que tiene el Centro de Estudios Psicoanalíticos, el CEP, y en ese marco, en el marco de la, de la clínica, que es un lugar de exploración, más allá de un lugar de atención, por supuesto, un lugar de exploración de las subjetividades para poder reflexionar en el marco de investigaciones, de cursos que damos y estudios que hacemos dentro del centro de estudios, del CEP, de manera interna. Entonces esa clínica nos convoca, nos interpela, nos enriquece, por supuesto, la teoría con la que en la que nosotros nos basamos. Por otro lado, contarles también que dentro del CEP están los centros de atención, están las materias que se ofrecen a las distintas carreras, materias de psicoanálisis que se ofrecen a las distintas carreras. Hay una especialización, un posgrado, una especialización en clínica, teoría y clínica psicoanalítica. Hay una diplomatura de estudios avanzados en psicoanálisis y una colección de libros que se llama Tique, una colección de libros de psicoanálisis que dirijo yo hace 15 años aproximadamente, desde 2011. Allí tenemos publicados 32 libros, se va a publicar 32 títulos, se va a publicar en breve el número 33. Dentro de esa colección hay 3 libros de mi autoría, 2 de ellos son sobre la adolescencia. ¿M? Uno es el adolescente actual, que es este, y el siguiente es Bullying, Catting y Niñez en los adolescentes, trayectos del padre a la nominación. Estos 2 libros que publiqué en la colección que dirijo, que son todos libros de autor de psicoanálisis, los libros son el producto de una tesis de 2 tesis de formación de posgrado, una maestría y otra un doctorado, y en ambas investigaciones, en ambos espacios que dieron lugar a las tesis, basé mi investigación, mi lugar, el espacio que me permitió formular primero una pregunta y después investigar sobre ello, fue el Centro de Atención Psicoanalítica de la UNSAM,
un equipo de niños y adolescentes que funcionó durante muchos años. En este momento no está, se interrumpió como tal, como equipo de niños y adolescentes, pero durante muchos años yo dirigí ese equipo, el equipo de niños y adolescentes. Y de la clínica, especialmente con adolescentes, surgieron preguntas, surgieron interrogantes, surgieron hipótesis que dieron lugar a estas dos tesis que luego transformé eh, en libros, es decir, modifiqué el texto, le cambié la metodología requerida por las exigencias de posgrado, tanto maestría como doctorado, y bueno, tienen creo que un formato mucho más amable una vez publicado como libro. Entonces, este curso, que es un curso, por otro lado, estas investigaciones datan del adolescente actual, ya no es actual en este momento, fue publicado en 2015, por lo tanto la investigación que yo llevé a cabo fue, es decir, la clínica que yo observé de adolescentes que dio lugar a la tesis y a este libro, la llevé a cabo alrededor desde el 2008 aproximadamente hasta el 2014 que debo haber presentado, sí, 2014 debo haber presentado la tesis. Es decir, fue una clínica de adolescentes de ese periodo de, de los años 2008-2015 aproximadamente, que fue extraída, como les decía recién, fundamentalmente de ese espacio, del espacio universitario, donde concurrían, bueno, por supuesto hoy en día también pueden concurrir adolescentes a los centros de atención psicoanalíticas, pero no están divididos en equipos como estaba en ese momento. Y luego hubo una segunda investigación que fue en el marco del doctorado a partir del 2015, creo aproximadamente, y el libro se publicó en 2018, 2019. Entonces, haber empezado la investigación aproximadamente en 2015, luego de publicar este libro, o un poco antes tal vez. Bueno, es una clínica, por lo tanto, que abarca un periodo de 7 años aproximadamente, con lo que pude recoger en ese momento de esa clínica. Por supuesto, la clínica con adolescentes, en mi caso, continúa y las problemáticas se complejizan, se profundizan al ritmo de lo vertiginoso de los cambios de la época, ¿no? Eh, Bien, entonces habrán visto que en el programa las 4 clases están divididas bueno, en 4 temas. La de hoy va a ser la más clásica. Me voy a basar en los conceptos freudianos que dieron lugar a la concepción psicoanalítica del adolescente, de un adolescente clásico, de un adolescente tradicional, y que fueron, por otro lado, los elementos y los conceptos de los que yo podía echar mano en el momento en que comienzo a observar y a investigar y a preguntarme sobre una clínica que ya no parecía ser la que me ofrecía la obra de Freud, por sobre todo la obra freudiana. Soy psicoanalista, creo que lo dije al inicio, soy por supuesto licenciada en psicología, tengo estos 2 títulos de posgrado, pero soy psicoanalista de formación. No sé si ustedes son psicólogas, las personas que están, después podemos dar un lugar a una conversación. Al final la clase está pactada de 6 a 7:30, por ahí en la última media hora podemos abrir a una conversación y si me quieren contar
Si son psicólogas, psicoanalistas o de qué ámbitos profesionales provienen, estaría muy bien. O si lo quieren hacer por el chat también. Em, entonces, el sesgo de este curso sí tiene una orientación psicoanalítica, una orientación lacaniana y freudiana. Yo soy lacaniana también, pero los fundamentos que vamos a tratar hoy son sobre todo los fundamentos freudianos del adolescente. Cómo Freud conceptualizó al adolescente para que el psicoanálisis pudiera tratarlos o pudiera hacerse una idea de de lo que a ellos les pasaba. Por otro lado, hay en Freud, en la obra freudiana, cinco casos paradigmáticos y muchas, lo que se llama viñetas clínicas, casos, recortes clínicos para siempre con el fin de ilustrar alguna problemática, algún concepto de los que Freud estaba desarrollando. Y si observamos hoy a la luz del tiempo, los casos, la mayor parte de los casos, los más conocidos de Freud, como por ejemplo fue el caso Dora. Dora era una adolescente, tenía 18 años cuando lo consulta. Está el caso de la joven homosexual, también un caso muy conocido, muy paradigmático, que creo que también tiene 18, 19 años, es decir, un adolescente. Cuando uno lee los casos de Freud, no piensa que eran adolescentes, aunque él utiliza el término sobre todo con Dora diciendo que era un adolescente, pero uno queda mucho más atrapado en el caso en sí mismo y en todo aquello que enseña como tal la subjetividad de esas personas con las que Freud ha trabajado, pero eran las adolescentes, también los adolescentes de, de su época y con los que él trabajaba. Es decir, que Freud tuvo también no tuvo una clínica con adolescentes que le permitió eh, producir, inventar, darle forma a conceptos que lo fueron guiando en su gran obra, ¿no? Sabemos que desde el psicoanálisis lo que orienta a la consulta, lo que orienta al psicoanalista es el síntoma que trae la persona. ¿M? El síntoma que trae la persona, en el mejor de los casos, cuando trae un síntoma, eh, ese síntoma rápidamente se ve modificado por las condiciones de la transferencia y se crea lo que Freud llamaba la envoltura formal de un síntoma. En realidad lo formaliza luego Lacan en su enseñanza, pero extraído de la obra freudiana es la envoltura formal del síntoma bajo transferencia que permite el síntoma, mediante su desciframiento, mediante la intervención del analista, que es la interpretación, arribar a los complejos inconscientes. ¿M? Ese es el ABC de la obra freudiana, muy a grandes rasgos. Los complejos inconscientes que en la obra de Freud conducen al complejo de Edipo. ¿M? Complejo de Edipo, estructurado, según él, alrededor de una figura central que es el padre, a partir del cual se producen los movimientos y las articulaciones en la niñez respecto de la elección sexual, respecto de la identificación y de lo que va a ser el hallazgo del objeto en la edad adulta. Freud le da una centralidad muy grande al padre. Hoy en día está, en muchos aspectos, está cuestionado ese sesgo de Freud, creo que de manera injusta. No creo que haya habido en Freud una idea de defensa de un patriarcado, sino en todo caso una liberación, ¿no? La invitación a una liberación de eh, aquello que sujetaba a las personas en ese momento, las condiciones de época y las condiciones familiares, y que producían, por lo tanto,
una realidad psíquica, un psiquismo, una base inconsciente en cada uno de determinada manera, con las condiciones de la época. Pero es cierto que Freud le daba a la noción del padre, a la figura del padre, porque era la figura del padre, el personaje del padre, un lugar central en la constitución psíquica del niño. ¿M? Y el atravesamiento del complejo de Edipo y del complejo de castración eh, mm, realizado, atravesado alrededor de entre los 5 y los 6 años de edad, permitía al niño entrar, salir del complejo de Edipo, salir en el sentido de adormecerlo, entrar en la latencia y luego en la pubertad reactivarse los mismos complejos, los complejos inconscientes, y, y producirse lo que Freud llamaba la búsqueda del hallazgo del nuevo objeto, de un objeto exogámico para el sujeto, es decir, por fuera del ámbito familiar. Las figuras del padre y de la madre del complejo de Edipo son los primeros objetos libidinizados, los primeros objetos catectizados, los primeros objetos de amor, y en torno a ellos se produce ese complejo según Freud. Hay textos fundamentales para estudiar lo que es el atravesamiento del complejo de Edipo, que es las teorías sexuales infantiles, los tres ensayos sobre teoría sexual, el sepultamiento del complejo de Edipo, el texto la sexualidad femenina, el texto la feminidad, etcétera. Y otros textos más que dan una idea muy cabal de lo que era la idea freudiana de la importancia del atravesamiento del complejo de Edipo y el complejo de castración en el niño. Y que ese complejo de Edipo y ese complejo de castración es lo que se descubre a partir de los síntomas que son tratados durante un análisis cuando una persona consulta. Y de esos síntomas y de esa modalidad de atravesamiento del complejo de Edipo dieron cuenta los casos paradigmáticos de los que les hablaba antes. Otro caso paradigmático es el del hombre de las ratas, que creo que tenía 21 años o 20 años en el momento en que él lo trata, o lo que hoy llamaríamos también un adolescente. El caso Dora le permite conceptualizar la estructura clínica de la histeria, el hombre de las ratas, la estructura de la neurosis obsesiva, su sintomatología, la modalidad del deseo, etcétera. Pero me importa en este curso indicarles o transmitirles esa particularidad, que eran adolescentes, ¿no? Eran casos, eran adolescentes. Y que si hoy uno los lee y hoy uno eh, escucha a un adolescente, podemos darnos cuenta que estamos a años luz de esas subjetividades, ¿no? Que hay algo que se modificó muy, muy profundamente. Por supuesto, hay una base estructural que defendemos y que consideramos que sigue existiendo, pero habrá que ver. Bien, ¿qué dice Freud respecto de la adolescencia? ¿Mm? Freud la considera por sobre todo un momento de pasaje de la niñez a la edad adulta. Le parece un momento fundamental de la existencia de una persona. Y es fundamental porque busca, según Freud, el puber y luego el adolescente, por sobre todo separarse de la figura paterna, por sobre todo de la figura paterna, lo que Freud llamaba el deshacimiento del padre. Por otro lado, hay lo que se llama la metamorfosis de la pubertad, con todas digo, la metamorfosis de la pubertad es uno de los textos que están en los tres ensayos sobre teoría sexual
y la metamorfosis de la pubertad implica una subversión, una revolución en las coordenadas psicofísicas de lo que fue el niño hasta ese momento. Hay modificaciones a nivel orgánico que permiten que tanto el varón como la mujer puedan reproducirse. Hay modificaciones a nivel de los caracteres sexuales secundarios que producen que la fisionomía del cuerpo sea otra. Y hay componentes psíquicos que hacen que se perdonen, que se reestructure totalmente los lazos libidinales. Es decir, hay un desprendimiento fundamental de la figura paterna que había quedado adormecida en lo que Freud llamó la etapa de la latencia, pero que porque la etapa de la latencia también es el adormecimiento de la libido, que había sido en la infancia y es uno de los hallazgos fundamentales de Freud, el considerar que el niño no es inocente, que hay una sexualidad infantil, hay una terminología de Freud que es el niño como perverso polimorfo, es decir, el niño atravesado por pulsiones parciales que buscan satisfacerse ellas, las pulsiones, no el niño, sino las pulsiones la oral, la anal, hasta entrar en el periodo fálico de alrededor de los 5 años, que es el que permite atravesar el complejo de Edipo y el complejo de castración. Y al mismo tiempo los fantasmas y las fantasías primordiales infantiles que nacen en los primeros años, la fantasía de ahora no me las acuerdo, la fantasía de castración, el fantasma del origen de los niños, el fantasma de reproducción, bueno, las estoy diciendo de manera que no es la correcta, pero bueno, hay fantasma fundamental, fantasías fundamentales que se adormecen en la etapa de la latencia y que se, se renuevan, renacen en la etapa de la adolescencia. Hay varios textos muy importantes de Freud, teóricos sobre la adolescencia, llamativamente más de lo que uno imaginaba, porque no hace tanto tiempo que el psicoanálisis se interesa por la adolescencia como tal. Se interesó siempre por los adultos, hubo un psicoanálisis de niños que nació tempranamente, pero el psicoanálisis de adolescentes como tal es de los últimos años. Sin embargo, Freud tiene varios textos en los que teoriza sobre la adolescencia. Uno de ellos es la psicología del colegial, otro es el mito individual del neurótico. Hay un texto que se llama algo así como el simposio sobre el suicidio. Esos textos son fundamentales, están el texto sobre los recuerdos encubridores, que hablan sobre la niñez, pero también cómo se reactivan los recuerdos encubridores en la adolescencia. Y, y sobre todo, en esos textos de los que les hablo de la adolescencia, Freud se dedica a mostrar la importancia de ese pasaje de la niñez a la adultez y cómo en ese pasaje el niño y la niña tienen que separarse de las figuras del padre y de la madre, pero sobre todo de la figura paterna, dice él. Y es cierto también que eh, destaca en esa separación a la figura, al adolescente varón, pero hay que pensar que es el desprendimiento, la separación de ambas figuras edípicas y sobre todo la del padre, porque el padre es el elemento central
para el atravesamiento del complejo de Edipo, tanto en el varón como en la mujer, según Freud. A ver, tengo una... Perdón, ¿se puede repetir los textos? Me preguntan. Sí. Los textos que hablan sobre la adolescencia en Freud es Psicología del Colegial. Seguramente hay otros que me iré acordando y se los daré luego. El Simposio sobre el Suicidio, El mito individual del neurótico, La metamorfosis de la pubertad, por supuesto, que pertenece al texto Tres ensayos sobre teoría sexual, Los recuerdos encubridores. Uno el suicidio se llama Contribuciones al Simposio sobre el Suicidio. Todos están en las obras completas. La novela familiar del neurótico, les dije recién. Sobre la psicología del colegial. Tres ensayos para teoría sexual y el punto, la metamorfosis de la pubertad. Esos textos hablan especialmente sobre la adolescencia. Em, Me parece importante, bueno, después hay, les recomiendo, bueno, creo que hoy en día se lee mucho más la edición de Amorortu que la edición de López Ballesteros, que tal vez ya haya quedado un poco obsoleta porque ganó mucho terreno la versión, la traducción que hace la editorial, no me acuerdo ahora quién hace la traducción en Amororto. Eh, es más moderna, es cierto, pero en la primera edición que se publica en castellano de López Ballesteros, creo que se llama Biblioteca Nueva la editorial, el traductor, quien hace el prólogo de las obras completas, eh, cuenta la importancia de la adolescencia en Freud y cómo, porque bueno, había que darle importancia a la publicación de las obras en castellano. Y él cuenta que, voy a decir, quiero decirles algo. Está traducida por Luis López Ballesteros. eh, Y en el prólogo que hace otra persona, cuenta cómo la importancia que tuvo para Freud la lectura del Quijote. En su adolescencia él adoraba el Quijote y lo aprende a leer en castellano, aprende el castellano leyendo el Quijote. Y entonces el prologuista cuenta cómo ese episodio de su vida fue fundamental para luego eh, decidir Freud que la lengua, la primera lengua en la que debía ser traducida su obra era el castellano. Y creo que, no sé si primero en inglés, en la editorial de Strachey se publican las obras completas que primero estuvieron en alemán, pero la lengua que Freud quería por sobre todo era la lengua castellana y por ese recuerdo que le había quedado de la adolescencia, habiendo aprendido esa lengua para leer El Quijote de Cervantes, que era una obra que admiraba profundamente. Y luego hay también unas cartas de juventud de Freud que creo que están en las obras completas, que él envía, las cartas que se envían con un amigo de la escuela secundaria, donde Freud le dice al amigo, guarda estas cartas, no las tires nunca, seguramente me voy a convertir en una persona muy importante y podrás apreciarlas el día de mañana y decir que estuviste con alguien que está muy interesado en ese momento él decía por la estilística, por la literatura, etcétera.
Pero bueno, él ya se vaticinaba a sí mismo un destino de grandeza, por lo visto. Pero todo eso es material de su propia adolescencia. Estoy viendo que había. Entonces, tenemos los textos de Freud, donde habla de la importancia del deshacimiento de la figura paterna. El texto La psicología del colegial es un texto que escribe, creo él, en 1916, me parece, o 1914, a pedido del colegio secundario donde él había cursado sus estudios. eh, Creo que era el centenario del colegio, o no sé qué aniversario cumplía el colegio, y le piden a Freud si podía hacer un texto en homenaje a ese aniversario, y Freud escribe ahí lo que se llama la psicología del colegial. Y en ese texto Freud habla, digo, todo esto es importante, me parece, tenerlo, se los transmito, para tener una idea de lo que mm, es una conceptualización, una obra, y el derrotero de esa conceptualización y de la subjetividad que se describe hace 100 años, un poco más de 100 años. En ese momento Freud escribe entonces un artículo indicando la importancia que tiene para el adolescente, la figura del profesor, la figura del maestro, cómo el profesor y el maestro es orientador de los deseos a futuro, cómo es el orientador, una figura fundamental para permitirle al adolescente que está haciendo el pasaje de la niñez a la adultez, para orientarlo hacia vocaciones y deseos que tengan que ver con su vida adulta. Y él conceptualiza, él dice que la figura del profesor, la figura del maestro, es el relevo, y por vía de la identificación de la figura paterna de la que el adolescente se desprende, busca desprenderse. Por eso también dice Freud, y no lo dice solamente Freud, la adolescencia es tan tumultuosa, tan crítica, tan eh, difícil de atravesar, porque el niño debe desprenderse, el adolescente, el puber, debe desprenderse de una figura que fue fundamental, de una figura que fue idealizada en el atravesamiento del complejo de Edipo y del complejo de castración. Es idealizada como como reemplazo de lo que había sido durante el complejo de Edipo como figura rival respecto de sus deseos hacia la madre. Todo esto es siempre figurado, siempre es anecdótico, es una manera de poder pensar el aparato psíquico como tal. Pero es cierto que tradicionalmente el varón en la niñez tiene más un vínculo afectivo más ligado a la madre, teóricamente, si se piensa en el complejo de Edipo, y el padre como rival, el complejo de castración hace que se renuncie al objeto materno como objeto de amor y se se trastoca, se resuelve la agresividad o la rivalidad con el padre por la identificación con el padre. Y ahí se entra en la latencia. En la adolescencia, esa figura idealizada es de las que el adolescente, de la que el niño y el varón y la mujer se tienen que desprender, de esa figura idealizada. Un texto que habla conceptualmente sobre esa idealización y ese relevo de la idealización es el mito individual del neurótico. En el mito individual del neurótico, Freud pone el ejemplo del adolescente y dice que es algo bastante general,
Tal vez él escuchó 5 casos, pero él hace de pocos casos un universal, como por ejemplo el fantasma de pegar a un niño, que eh, construye un fantasma que considera paradigmático del fantasma como tal a partir de 5 o 6 casos que escucha. En el caso del mito individual del neurótico, a partir de también de ciertos casos que él escucha de adolescentes, él llega a la conclusión de que hay un mito, el mito del héroe, lo que él llama el mito del héroe, que es el fantasma que crea el adolescente, que crea el puber, que es un fantasma, una fantasía bastante común, de no ser hijos de los padres que tiene. De, no es que duda de ello en la realidad, sino que es una fantasía un sueño diurno, una fantasía con la que se satisface, digamos. Y que es la idea, la imaginarización de ser en realidad hijo de una persona muy poderosa. Freud dice un rey, un presidente, un hombre poderoso. Y el padre queda menoscabado, el padre de la realidad en su función. Freud dice que en realidad, que en ese fantasma, en la visión, en la representación que se hace del padre de su padre y en la representación que se hace del padre imaginado, el padre fantaseado, de- del mito del nacimiento del héroe, dice Freud, él dice, en ambas figuras está el padre. ¿M? El padre menoscabado, el padre despreciado, es el padre del que se tiene que separar y que para poder separarse de él tiene que criticarlo, tiene que, rebelarse frente a este. Y la figura del padre fantaseado en su imaginación, en su ensoñación, no es otro que el padre idealizado de la infancia, que al mismo tiempo, aparte de ser rival, antes de identificarse e idealizarlo para entrar en la etapa de la latencia, también en la niñez es el padre protector, ¿no? El padre todopoderoso, ¿no? Entonces, según Freud, en ese mito, el mito individual del neurótico, en lo que él llama el mito del nacimiento del héroe, eh, en esa fantasía se representa, en esa fantasía de dos polos del padre, dice Freud, ambos personajes que están en los polos extremos representan al padre de la niñez, al padre idealizado y al padre del que se tiene que desprender. Y en la psicología del colegial transmite Freud la importancia que tiene el maestro para hacer ese reemplazo, ¿no? Para tomar el relevo de esa función de la que el adolescente se tiene que separar y dice Freud es de los momentos más dolorosos de la vida de un sujeto, sin que él lo sepa, sin que se dé cuenta. El adolescente lo subjetiviza con el enojo, con la rebeldía, con las crisis, etcétera. Pero lo que encubre, según Freud, es el doloroso deshacimiento de la figura paterna, es decir, la separación de la figura paterna. Y en ese sentido, las figuras de autoridad, el maestro, los profesores, venían a amortiguar esa crisis, ese momento de dificultad, y el adolescente podía prenderse de esas figuras, eh, tomándolas como modelos de identificación y transformándose esas figuras en brújulas hacia el futuro. Y al mismo tiempo permitiéndoles esa orientación, esa brújula que daban, digo daban porque creo que es así, hay que hablar. Creo que hoy las cosas son muy distintas,
Esa orientación permitía lo que Freud llamaba la exogamia, la salida del mundo familiar para la creación de la propia familia o de la propia elección de vida del adolescente. El texto sobre la contribución al simposio sobre el suicidio es un texto que creo que es de 1911. Estamos hablando de hace 1000 años porque los cambios eh, han sido enormes y en los últimos seguramente 20 años han sido exponencialmente modificados, digamos, o acelerados. Y entonces hoy uno puede pensar que lo que pasaba en 1914, 1910, 1916, que es la época de estos textos, está muy alejado en el tiempo, pero tienen una raíz estructural y conceptual que creo que es con la que nos orientamos los psicoanalistas. El texto entonces sobre las contribuciones al simposio sobre el suicidio es un texto que le pide un colegio secundario, otro, no el mismo, de donde él cursó sus estudios, eh, para que él pueda, le piden a Freud unas palabras que le pueda hacer un texto orientador respecto de un problema que ellos han tenido, que es el suicidio de más de un adolescente en esa institución. Y entonces Freud ahí escribe un texto muy lindo respecto de, bueno, que el adolescente, que no solo hay que tratar, que no puede dar consejos en el caso de esas situaciones, pero que la escuela secundaria tiene que saber en esas situaciones puntuales, pero que la escuela, los docentes, las autoridades tienen que no solamente intentar prevenir el suicidio en sus alumnos, sino insuflarles el deseo por la vida, ¿no? Insuflarles el deseo por la vida es permitirles encontrar un sentido, una brújula, algo que los oriente y al mismo tiempo soportar, y esto me parece que es fundamental también para cuando lo veamos en próximos encuentros, de cómo se ha modificado esta concepción, soportar ese momento de la adolescencia, soportar la transición del adolescente, soportar, acompañar y no esperar algo distinto del momento de la vida que está atravesando. Eh, a semejanza del duelo, de lo que sucede en el duelo, Freud considera que el duelo, es decir, la pérdida de un objeto amado, sea pareja, hijo, padres, etcétera, eh, es un proceso que es natural, que hay que dejarlo que avance solo, que no tiene que intervenir el psicoanalista para modificar, para sacarlo del duelo. Él dice, el duelo es un proceso natural por el que la persona pasa y va a atravesar, va a llevar un cierto tiempo, va a pasar por determinadas fases hasta salir de él. Y después, por supuesto, habla de los duelos patológicos, donde ya no, el atravesamiento del duelo no es ese normal que hay que dejar que se atraviese solo, dejar que haga su proceso de manera natural. Lo mismo dice respecto del adolescente. Hay que permitirles que atraviesen que hagan ese pasaje de la manera que lo puedan hacer y que cada uno con las dificultades y críticas y mayores o menores en cada uno de ellos, pero que hay que dejarlos que lo atraviesen y al mismo tiempo darles el deseo eh, por la vida, mm, por objetos del porvenir, objetos en el sentido de objetos de interés, ¿no?
Y Freud le daba en estos textos, en estos tres textos, una función fundamental al padre y sus representantes. Al padre de la familia, del complejo de Edipo del sujeto y a los representantes de la educación como figuras relevantes de ese, de ese pasaje, ¿no? De ese pasaje a la vida adulta. Freud en la transferencia también él se consideraba demasiado padre en la transferencia, que admitía que tal vez algunos de sus tratamientos, de los análisis que él había conducido, habían fracasado porque él había sido demasiado padre en la transferencia. Del caso Dora, por ejemplo, dice eso, que él no se dio, no midió que, que Dora transfería sobre él el mismo complejo paterno, pero no solo porque la transferencia naturalmente busca, entre otras cosas, eh, repetir una serie psíquica, sino porque Freud ocupaba como naturalmente la función paterna, era Era demasiado padre puede ser que haya ah, me pareció que había como un eco, ahora no. Eh, Lacan, no sé si conocen algo de la enseñanza de Lacan, después, bueno, me podrán decir si tienen ganas, por dónde van sus intereses, pero desde mi formación, que es por supuesto Freud y Lacan, la, la enseñanza de Lacan, que era la obra de Lacan, busca, sobre todo en los primeros años, en los primeros textos, busca y realiza y lleva a cabo, entre otras cosas, porque su función, su interés, el interés de Lacan es lo que él llama resituar nuevamente la obra freudiana, que según él había sido desviada por la conceptualización de lo que él llamó los post-freudianos, es decir, la generación siguiente a la de Freud. Y, y entre esa lectura que hace de Freud, mm, formaliza el complejo de Edipo, formaliza lo que para Freud estaba como muy teñido de un anecdotario, muy teñido de la realidad de esos personajes. El padre de tal, el padre la figura del padre, cómo era la figura del padre de los pacientes, el padre como distintos personajes de la historia que tienen la función paterna, por ejemplo, Moisés, todo el texto de Moisés y la religión monoteísta, el texto Totem y Tabú, la representación que se hace Freud de un padre primitivo con sus características de todopoderoso y los hijos que lo tienen que matar, etcétera. Hay una gran novela respecto de la figura paterna en Freud. Y Lacan lo que busca es formalizar esa figura, ¿m? Y el complejo de Edipo. Y entonces lo que hace Lacan es transformar la palabra padre del Edipo de Freud en lo que él llama el significante del nombre del padre. Significante del nombre del padre, y de la madre lo llama el significante del deseo de la madre, y considera que el complejo de Edipo se atraviesa con una metáfora que es la metáfora paterna. Es decir, el nombre del padre sobre el deseo de la madre produce la significación fálica, etcétera. Lo importante, les traigo estos elementos porque Lacan formaliza
padre del Edipo freudiano en lo que él llama el nombre del padre, y muy rápidamente en su enseñanza, en textos eh, muy tempranos, uno de ellos se llama Los complejos familiares. Los complejos familiares, y tiene algo más, pero bueno, es conocido como Los complejos familiares o La familia, es de 1938, es uno de sus primeros textos como psicoanalista. Y ya en esa época Lacan considera que empieza a haber un declive de lo que él llama el declive del nombre del padre, que es muy trabajado en psicoanálisis, en los últimos años es sumamente, la brújula que guía a los psicoanalistas, considerar que hay un declive del nombre del padre en la cultura y que ese declive del nombre del padre se refleja en la clínica también. El declive del nombre del padre uno lo puede leer en la obra de Lacan a lo largo de su enseñanza, es decir, pasa de darle una importancia fundamental al nombre del padre en las estructuras clínicas, a considerar que hay un declive de esa función, de la función paterna y de ese significante. Él le va a dar distintas vueltas, va a hablar de la pluralización de los nombres del padre, va a hablar de que cualquier significante puede hacer de nombre del padre, es decir, que no tiene que ser un significante que represente una función paterna, sino que cualquier significante puede darlo. Es decir, hace en su recorrido, y esto muy a grandes rasgos, muy rápidamente se los transmito, un recorrido de la función paterna como fundamental y de gran solidez, extraído de la obra freudiana y de la época freudiana, es decir, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a lo que él llama el declive, del nombre del padre, su decadencia y sus consecuencias en la cultura y en la sociedad, en la cultura y en la clínica psicoanalítica. Ese derrotero, la conceptualización freudiana respecto de la adolescencia y la función paterna como primordial y el relevo de esa función en otras figuras, eh, para hacer ese pasaje, más la conceptualización del declive del nombre del padre en la enseñanza de Lacan, ese derrotero, esos conceptos y ese recorrido fueron los que a mí me orientaron en la clínica que empecé a escuchar y a presenciar en- alrededor de 2008, en el marco del 2008-2010, en el marco de los centros de atención psicoanalítica en el equipo de adolescentes, donde esos elementos, sobre todo los freudianos y los elementos del psicoanálisis de manera general para poder tratar un síntoma y que una persona se establezca la transferencia y se ponga en funcionamiento el inconsciente para poder descifrar los síntomas, esto también a grandes rasgos, todo eso de pronto se veía, lo veía yo en la clínica totalmente subvertido, totalmente inoperante. Aparecía un adolescente que no se condecía con las características que Freud daba del adolescente y por lo tanto de la clínica para llevar a cabo. Y al mismo tiempo, el concepto de declive del nombre del padre en la obra de Lacan sí me servía para pensar que tal vez hubiera una relación, una vinculación entre esa manifestación que se presentaba en la clínica
y que se sigue presentando y creo que de manera cada vez más dramática, eh, la idea del declive del nombre del padre y si había tenido tanta importancia la función paterna para el adolescente, según Freud, ese declive tenía que estar incidiendo de manera fundamental en lo que se presentaba en la clínica y en lo que se presenta en la clínica contemporánea. Sigo sosteniendo ya no solo esa hipótesis, porque se le suman otras, pero creo que la hipótesis del declive del nombre del padre en la cultura, en la sociedad, en el psiquismo de las personas, eh, tiene un impacto fundamental en la adolescencia y que la adolescencia al mismo tiempo refleja una subjetividad general, ¿no? Dadas esas características, dada la importancia que tenía eh, el, el padre en su momento y cómo tiene que acusar recibo el adolescente de esa caída, de esa decadencia, de ese deterioro, y rebuscárselas para hacer de otra manera. Eso creo que en la cultura y en general, en la sociedad en general, en los adultos y en los niños, se sucede exactamente lo mismo, pero el adolescente es como un faro respecto, da una brújula respecto de esa transformación. Eh, en su momento me basaba yo lo llamo en el adolescente actual, eh, para, mm, para dar cuenta del adolescente con el que se presentaba el psicoanalista, que se presentaba el espacio de atención de adolescentes, lo resumí con el término desorientación. Observaba una gran desorientación en el adolescente. Bueno, con características especiales que vamos a ver cuáles eran las particularidades y cuáles son las particularidades del adolescente actual, que es muy distinto de este adolescente freudiano del cual les di algunas características. Eh, Bien, por ahí si quieren hacer algunas preguntas o contarme de dónde provienen le damos un formato más de conversación a la última media hora, eh, o algunas dudas o lo que quieran preguntarme sobre lo que transmití. Por ejemplo, saber si son de qué eh, disciplinas provienen, si son analistas, psicoanalistas o vienen de otros Bueno, campos. yo Sí, arranco, nadie habla. sí. ¿Quién, Bueno, quién? A ver, Silvina, Silvina es mi nombre. Silvina. Yo soy, sí, ahí estoy. No, Yo no, soy estabas socióloga. tapada por... Sí, perdón. Ah, perdón. Sí, 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 ahora te veo, ahora te veo. Ahí está. Bueno, yo no provengo del campo del psicoanálisis, yo soy socióloga, soy profesora de Ajá. sociología, pero bueno, me interesa la teoría psicoanalítica, me interesa también la filosofía, estoy haciendo un doctorado en ciencias sociales y trabajo con adolescentes en escuelas secundarias, en institutos de Ajá. formación docente, en la facultad, y bueno, me convoca, me interesa mucho, había averiguado por la especialización y bueno, como vi que ahora, a fin de año, había un curso, me convocó la temática, así que bueno, estoy un poco ahí anotando todo. No leí estas. Quería saber si el curso tenía alguna bibliografía, ahora ya bueno, voy a buscar estos textos que mencionaste. Sí, estos textos de Freud, no sé si estaban en la inscripción, si había, puede ser que no, sí, Había un programa, pero recién lo estaba buscando y no lo encontré, pero bueno, ya lo voy. Estos textos de Freud, por supuesto, mis libros
porque es en donde en lo que baso el curso, el adolescente actual, Bullying, Niní y Cutting en los adolescentes, estos libros son de la colección Tiqué de la editorial Unsamedita. Bueno, y después voy a ir pensando otras bibliografías, por supuesto, sí, sí. Bien, Hay un libro que socióloga que te recomiendo mucho, que es de un, creo que sociólogo, que se llama David o Le Breton, es un francés, se llama algo así como Historia de la Adolescencia. Yo lo trabajo en sobre todo en el segundo libro, pero también lo recomiendo. bien. David Le Breton, historia de la adolescencia, algo así. Tener por ahí. Bueno, entonces, Silvina, ¿no? ¿Es tu nombre? Sí, Silvina, después me voy a cambiar acá en este Meet. Está bien. Y sos socióloga. Sí, Bien, bueno, interesante. Qué bien. Bueno, perdón, Adriana Campos soy. Hola, Damasia. Perdón que no tengo cámara, estoy en la computadora que se me rompió la cámara, así que la próxima me voy a conectar desde el celular y Sí, ya. así te veo, Adriana. Sí, 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 así, así nos vemos. Bueno, gracias por esta introducción y por, bueno, nada, yo soy psicóloga, también psicoanalista y bueno, refrescar estos temas y bueno, y volver a leer a Freud, que siempre está bien. Así que por gracias supuesto. por la introducción y bueno, tengo montones de preguntas, pero creo que en cuanto empecemos más por ahí a meternos en alguna cuestión más de las problemáticas actuales y demás, ahí quizás empiezan a surgir más cosas. Sobre todo hoy por hoy, lo que tiene que ver con las redes sociales y toda esta cosa, lo que hace la construcción de la identidad en los adolescentes, ¿no? Que es lo que, bueno, se ve ahí. ¿Qué hacemos con todo esto, con toda esta cuestión? Pero bueno, gracias de nuevo. No, por favor, por favor. Sí, vamos a ir viendo en las próximas los nuevos síntomas. Y vamos a empezar con los síntomas que también ya empiezan a ser medio viejos, no sé si viejos, pero tradicionales, que son los que trabajo en el libro Bullying, Cutting y Nini, en los adolescentes, que bullying, bueno, saben lo que es, el cutting son los cortes, las autolesiones, y los Nini es una sigla que indica ni trabaja ni estudia, que es un término que nace a fines del siglo, cuando está por empezar el siglo XXI, nace en España a partir de una gran crisis económica anterior a la de 2008, eh, y nace en España y después se propaga por todo el mundo. Pero después vamos a ver otros síntomas más actuales aún, ¿no? En las siguientes encuentros. Acá Florencia. Sí, Florencia Otaño, hola, mi nombre es Florencia, no tengo micrófono, trabajo en ahí estás, sí, ahí te veo. Trabajo en el área de adolescencia en el servicio de adicciones del Hospital Neuquén. Estás en Neuquén, soy psicóloga con formación y estás en Neuquén. Mirá, bueno, qué interesante, que allá en el sur. Bueno, qué lindo. No sé si se escucha. Sí, sí, ¿Sí? Ah, bueno, bien. Soy Carla, soy Carla. psicóloga, formación también en psicoanálisis, de Río Negro, soy Ah, vecina con Flor. mirá. Y la verdad que me interesa un montón la temática. Empecé a trabajar con adolescentes hace no mucho Ajá, y me resultó, si bien el sujeto en general lo podemos pensar como impredecible, me parece que en la adolescencia puntualmente hay algo de lo impredecible constantemente. Eh, y trabajo en la facultad de la Universidad del Comahue, ajá. así que bueno, con ganas de estudiar, de saber un poco más. Bueno, qué bien, qué bueno, qué bueno. Del sur, ¿no? Río Sí. Negro, Neuquén. Bueno, yo sabía que eran todas de Argentina, me mandaron la lista, pero bueno, está bueno que sean. Hola, bueno, mi nombre es Jessica. Sí, Estuve apareciendo y desapareciendo, pero hay gente trabajando en mi casa, entonces voy trasladándome de lugar en lugar para que no se escuche tanto el ruido. Eh,
Bueno, yo soy psicóloga, trabajé muchos años en niñez y adolescencia, en el sistema de promoción y protección de derechos. Actualmente sigo trabajando en un dispositivo con adolescentes que están atravesados por procesos penales Mm. me estoy formando en psicoanálisis porque, bueno, ya hace 2 años que estoy ejerciendo la clínica y me interesa particularmente la clínica adolescente. Em, Pienso que, por lo menos hasta mi recorrido hasta ahora, la presencia de un desamparo muy fuerte en lo que ellos traen, bueno, mucho de armar ahí la palabra, ¿no? Porque, eh, bueno, por lo menos es lo que se intenta construir desde ese espacio, ¿no? Como por lo menos lo que yo estoy observando. Em, y esto, ¿no? Del desamparo, de la ¿Dónde, dónde, ausencia. dónde trabajás? Yo estoy trabajando en un dispositivo de provincia con ¿De jóvenes que Buenos están Aires, de atravesados, provincia de Buenos Aires? sí, Ajá. en La Matanza específicamente. Trabajé muchos años en Ok. Matanza en programas más sociales comunitarios en el territorio. Por eso es que mi formación en la clínica, bueno, la mirada es otra. Entonces, bueno, es un ejercicio de Ujú. poder investir esta nueva mirada, ¿no? Pero bueno, en la clínica por lo menos estoy pudiendo, en la singularidad, ¿no? Como pudiendo escuchar esta idea más del desamparo que en otros, capaz en otros sectores sociales, digamos, con mayor, estaban afectados más por procesos de vulneración social, es más común tal vez. Pero bueno, me llama más la atención tal vez aquellos jóvenes o adolescentes que provienen de sectores más clase media, que también, digamos, traen algo muy fuerte en relación a la ausencia, ¿no? De un otro. De un otro que cuide, que un otro que aloje, que un otro que atienda, ¿no? Como Sí, este ruido que viene a ser la adolescencia. Eh, la palabra desamparo de la que hablas, ¿no? Que creo que estoy totalmente de acuerdo. La vivencia de desamparo que hay en ellos, y no solo en los adolescentes. Hay un texto también de Freud, que por supuesto les recomiendo desde ya, que es El malestar en la cultura. Eh, es un texto que habla y creo que es un texto de gran actualidad por otro lado, y donde comienza el texto hablando trayendo una anécdota de un amigo de él que le había hablado creo que era Schweitzer, Arnold Schweitzer, algo así. Un escritor muy importante y muy amigo de él, que le habla de haber tenido un sentimiento, lo que llama un sentimiento oceánico, un Ujú, sentimiento religioso, no porque él fuera religioso, sino una vivencia como de mm, estar unido con el todo, ¿no? Entonces Freud, a partir de eso, esa expresión del amigo, él le contesta y escribe este texto diciendo, bueno, que él no tiene ningún sentimiento religioso, que no puede imaginar tener esa vivencia de unirse con el todo, etcétera, y hace a partir de ahí, entre otras cosas, un gran desarrollo respecto de la función de la religión, ¿no? Y de la religión sobre todo judeocristiana. Y considera que la necesidad de crear un Dios es por el desamparo originario que tiene el niño cuando nace al mundo, ¿no? mm, Entonces, frente a ese gran desamparo, la figura del padre, esta era la posición de Freud, ¿no? La figura del padre y sus representantes, entre otros Cristo, el Dios judío cristiano, la religión monoteísta, venían a paliar, ¿no? Ese desamparo originario. Pero ese desamparo originario que es que era amortiguado por la religión, por el padre, por el profesor, etcétera, es lo mm. que empieza a manifestarse
en esta época, ¿no? De Ujú. manera descarnada, y creo que en la adolescencia, y ustedes que trabajan con adolescentes, eh, me darán la razón, ¿no? De que hay una... Bueno, eh, sumo algo hay que más. Sí, 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 Al- sí, sí. Quería decir algo más, que para la compañera que creo que le sugeriste ese libro de Le Breton, también está Conductas de Riesgo, que, bueno, a mí me parece que Eh, está piola, digamos, para, como recurso. ¿Es de él, es de Le Breton también? Sí, sí, Ah, tiene sí, no lo... varios, pero hay uno en particular que se llama Conductas de Riesgo, que es interesante leerlo, lo que él Seguro. propone. Ajá, Bien, ajá. muchas Gracias. gracias. ¿Alguna... mm, Hola, ¿cómo están? No sé si se escucha. no sé, Sí, se me acá, fue. sí. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha ahí? Sí, 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 Bien, Victoria, sí. sí, bueno. Yo soy licenciada en psicología, practicante de psicoanálisis, soy residente, así que mi práctica se inserta en un hospital público del noroeste de la provincia de Buenos Aires, soy de Junín. Ajá, ah, Eh, Junín, qué sí, lindo. hace poco tiempo que estoy trabajando con adolescentes, tanto en el consultorio, bueno, eh, ambulatorio, digamos, en el hospital, y también formo parte junto con psicólogas del CPA, acá en Junín, del programa La Salud Mental Hacemos Entre Todos y Todas, que es brindar talleres en las escuelas secundarias a Ajá, adolescentes. Así que bueno, me interesa la adolescencia en ese sentido. Hace ujú. poco que estoy atendiendo adolescentes, así que bueno, es una Las- temática que me interesa. Yo estuve en Pergamino, está cerca Junín de Pergamino, Sí, sí, ¿no? bueno, unas jornadas en las que sí, El año fuimos a pasado. Pergamino. Sí, sí, el año El, pasado. el año Sí, pasado sí. o el anterior, ya no me acuerdo si fue el año Creo que pasado. sí, no, el año pasado, sí, El año, 2024. sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Que habían ido de Junín, los residentes de Junín, y vos estabas ahí. Estaba ahí. Ah, bueno, bueno, un placer. Igualmente. Bueno, hola, hola a todas. Yo soy Celeste, estoy recibida hace un año, hace poquito. Toda mi formación, al final, sobre todo en las prácticas y las selectivas, fueron en relación a niños y adolescentes, desde la Ajá. ¿En la clínica UBA? psicoanalítica, en la UBA, sí, perdón, todos esto de que pensamos que todos somos de la UBA, sí, en la UBA. Y nada, hace muy poquito arranqué en la clínica y me interesaría como focalizarme en esto, en los niños y adolescentes. Fui acompañante terapéutico durante casi toda mi carrera en relación también a esas edades. Y nada, es unas edades que me interesan mucho, que disfruto mucho trabajar y seguirme formando. Ahora estoy haciendo un posgrado en Centro 2 que también es psicoanalítico, en relación Sí. también a eso. Y me interesaría formarme también en la UNSAM, con esto que nos estabas contando. Y por ese lado me interesa mucho también este curso breve para de a poquito ir adentrándome. Bueno, bueno, me alegro, Celeste. Les cuento también que el año que viene yo estoy armando, les conté que dirijo la colección de libros de Tique, y estoy armando, produciendo, creando un libro del CEP. Va a ser el primer libro del Centro de Estudios Psicoanalíticos. Y va a ser un libro precioso. Tiene muchísima casuística de adolescentes y de niños y adolescentes, sobre todo de adolescentes, extraída de eso, del equipo de adolescentes que yo dirigí durante no sé cuántos años. Así que eso va a ser material bibliográfico para el próximo curso, pues eh, transmite la experiencia del CEP, creo que de una manera muy, muy clara, y un trabajo que hemos hecho durante estos años,
muy importante. Hay una casuística lindísima, muy buena, muy buena, con todos los dramas, ¿no? de la adolescencia, ¿no? De la niñez y de la adolescencia, de la adultez también, pero... eh, así que bueno, me alegra que les interese el espacio. El espacio del CEP es un, es muy único porque quien decía no recuerdo que todos, creemos que todo el mundo estudia en la UBA. Por supuesto hay personas no solo que no estudian en la UBA, sino que no están en Buenos Aires. Y en la UNSAM, que es una universidad que está en San Martín, no tiene carrera de psicología, ¿no? Y entonces el Centro de Estudios Psicoanalíticos, que es independiente, no forma parte de ninguna carrera como generalmente son las materias de psicoanálisis en las carreras de psicología en las distintas universidades, el CEP es independiente, es como lo que podría ser un departamento de psicoanálisis en una universidad. Bueno, nosotros lo llamamos centro, porque la universidad tiene escuelas, institutos y centros, y esto es un centro, Centro de Estudios Psicoanalíticos. Y y la capacidad de transmitir el psicoanálisis y de investigar y de hacer y de involucrarnos en la clínica, en dando materias a distintas carreras. Tenemos estudiantes, damos materias de psicoanálisis a estudiantes de sociología, de psicopedagogía, de filosofía, de letras, etcétera. Así que, bueno, sí, me parece muy importante que el psicoanálisis pueda transmitirse no solo dentro de la carrera de psicología, ¿no? Y este curso forma parte de esas iniciativas que hace el Centro de Estudios Psicoanalíticos, ¿no? Así que, bueno, me alegra que les interese el espacio y, bueno, por supuesto que si andan por San Martín, por la UNSAM, pueden venir a conocernos, a conocer el equipo, etcétera. La especialización es muy buena, es una especialización en teoría y clínica psicoanalítica, dura 2 años, también es recomendable. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, yo también me dedico a la adolescencia desde, como les decía, desde hace cierto tiempo, pero siempre fue nace a partir de la clínica, ¿no? Nace a partir de escuchar, de ofertar un espacio, ¿no? Está el aforismo de Lacan, con oferta se abre la demanda. Si uno hace una oferta, uno va a obtener una demanda, ¿no? Nosotros ofrecimos ese espacio, creamos el espacio del equipo de niños y adolescentes, y bueno, y hubo una avalancha de demandas en un momento donde todavía no había ahora es, bueno, la demanda de tratamiento de los adolescentes es enorme, ¿no? Y todas las variantes, ¿no? No solo de atención, sino las internaciones, la medicalización, etcétera. Bueno, me presento, yo soy Graciela de Rosario, soy psicóloga, Ajá, psicoanalista con orientación lacaniana. ¿Me escuchan bien? sí, sí. Ah, Graciela, por acá dice Matilde. yo tengo ahí, estoy como Matilde, sí, Matilde Graciela. Ah, ok, ok. Em, sí, vivo en Rosario y empecé a trabajar con adolescentes a partir de la demanda que surge por este atravesamiento que hay primero de las muertes, de las balaceras, que les tocaba mucho a los adolescentes por perder a sus padres, hermanas, alguien, y también por el tema del narcotráfico. Mm, Estoy trabajando en una mutual, mm, con familias vulnerables, bastante mm, con cierta precariedad. Entonces aparece mucho de esto y cuando hablabas vos de la decadencia del nombre del padre,
Lamentablemente es el momento en que toman los narcotraficantes ese lugar y los absorben y bueno, van buscando una identificación y algunos pueden salir, otros no. Bastante complejo está Rosario. Me Estoy imagino. con esto. Sí. Sí. En el libro yo hablo de sí, de la salida o por el narcotráfico, ya en esa época, ¿no? O por el narcotráfico, o en enrolarse en el narcotráfico, ser captados por narcotraficantes, o en el terrorismo islámico, ¿no? Eh, bueno, cuando yo escribí era la época de los grandes atentados en Europa. Eh, y creo que sí, que es una salida, ¿no? Que es una, es decir, a la decadencia del nombre del padre, a la decadencia del nombre del padre, se le responde con el llamado al padre también, ¿no? Por eso también el auge de la religión, ¿no? Las distintas maneras de querer hacerse un padre, ¿no? Un padre que ya no es el padre, el padre freudiano, por ejemplo. El padre de la autoridad, el padre del amor, es otro padre, ¿no? El padre del amor, del deseo, de la interdicción, por supuesto, ¿no? También. Sí, y Sí. el padre que le ofrece una vida distinta, que le permite salir o le idealizan, ¿no? Una vida de lujo, entre comillas, Sí, claro, sí. fácil, una vida Ujú. fácil de apariencias. Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Jimena. Yo estudié, como decían ahí, no todos estudiaron en la UBA. Yo estudié en San Luis. Ajá, Estoy viviendo allá, me quedé a vivir acá y estoy trabajando en el área de adolescencia del ajá, Ministerio de Salud y también trabajo en un hospital de día con adolescentes. Y ajá, también un poco como vos decías, Damasia, cuando yo empecé a ejercer la clínica, empecé a trabajar con adolescentes y con niños y me di cuenta que era eso lo que me gustaba. Y ajá. como vos hacías la presentación, me resonaba todo el tiempo con la clínica, ¿no? Lo que ibas diciendo en la época que escribe Freud y ahora realmente los síntomas actuales de las adolescencias, la verdad que llevan ahí, ¿no? A tener que poner el cuerpo todo el tiempo porque muchos pasajes al actos, ¿no? Muchos acting, se pone muy en juego el cuerpo, ¿no? Como en esa cierta desorientación, Ujú, ¿no? Que por ahí las figuras como, no sé, los docentes, las escuelas ya no, en esta decadencia por ahí de el declive, la declinación del nombre del padre, ¿no? Veo que los docentes no ocupan ese lugar de referencia y los adolescentes quedan como muy desorientados, ¿no? Y bueno, es no una lo ocupan clínica, no ¿no? porque no lo quieran ocupar, sino que no está el lugar. Exacto, No existe más exacto, no está el necesidad, lugar. no Sí, existe sí, más. y en eso las adolescencias quedan como muy, ¿no? Eh, no sé, es una clínica que a mí me gusta mucho, pero hay que estar ahí, ¿no? Poniendo el Mm, cuerpo todo el tiempo, pero bueno, es como cuando se puede hacer un espacio y un lazo, el trabajo realmente es como muy lindo y ujú, me interesa mucho la adolescencia. mm. Sí, sí, es una clínica que pasó a ser como muy, se escribe mucho de pronto sobre adolescencia y todo tipo de- de reflexiones y de dispositivos, pero también se le huye, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Como se le empieza a huir a la clínica con niños, ¿no? Porque empieza a ser muy difícil, muy difícil. Me acuerdo cuando, en mi época, cuando me recibí hace muchos años, se empezaba, era como esperable empezar con niños, porque parecía como ser como si fuese una clínica más fácil. Seguramente nunca lo fue, pero hoy en día creo que le escapan
también los profesionales a esa clínica. Por un lado atrae porque es muy florida, pero por otro lado es muy compleja, ¿no? Muy difícil. Se está poniendo cada vez más difícil, ¿no? Pero bueno, en eso estamos y veremos en los próximos encuentros que ya nos vamos a dedicar, sí, a las manifestaciones de lo que, al resultado, las consecuencias y sus manifestaciones de ese declive en la cultura, ¿no? Del declive del nombre del padre en la cultura. Y el auge también de las tecnologías, ¿no? El declive del nombre del padre y el auge, el avance de la ciencia en la forma de la tecnología digital, ¿no? Y cómo eso ha cambiado todo, ¿no? Es decir, la ciencia en el lugar del padre y la ciencia bajo la forma de la tecnología, ¿no? Que en cualquier Perdón, momento, Damasia, por eso decías que los docentes no pueden ocupar ese lugar. Recién cuando dijiste no pueden ocupar ese lugar porque el en, lugar no rela- está, no, no en porque relación. no porque no quiere, hay siempre un llamado a Sí, que los padres deberían, etcétera, o los maestros deberían, pero no existe, el lugar está, está ausente como lugar, ¿no? Como referencia. Lo vamos a ujú, ver sí, hay, sí. recomiendo, recién leía antes del curso en el diario La Nación, creo que sí, en La Nación, un artículo, está lleno, siempre hay, ¿no? Pero hoy leí uno. eh, un artículo sobre una denuncia que hace un padre, o una denuncia, sí, una denuncia pero pública, no creo, sobre el peligro del chat GPT en los adolescentes y en el caso de su hija que le daba recomendaciones que ella le pedía al chat GPT para bajar de peso, para consumir pocas calorías y bueno, un trastorno de la alimentación que resolvía, digamos, resolvía en el sentido de trataba ese trastorno la adolescente con el chat GPT, no con una figura de autoridad de la clínica, por ejemplo, un psicoanalista, un médico, una nutricionista, ¿no? Eh, el sujeto no busca esas figuras, no busca la autoridad. Bueno, lo vamos a ver en distintos ejemplos la vez que viene, pero no me parece que haya, cuando se hace un llamado a que los profesores deberían o los padres deberían, si todo eso está dinamitado. No es que no quieren, no pueden porque está dinamitado, porque no son más figuras de autoridad, porque no lo son, porque no lo son, porque no las hay tampoco, no es que no es tanto que no hay porque no existe esa persona con esas características, sino porque la cultura, el momento de la cultura no permite esa emergencia. Bueno, si uno piensa valga solamente pensar y sin hacer una evaluación, un juicio político en el sentido de partidario, pero el presidente no es una figura de autoridad en el sentido de esa autoridad freudiana, ¿no? Sabemos que es otro tipo de liderazgo, ¿no? No tiene nada que ver con la figura de autoridad de las que les hablaba, ¿no? El profesor, el padre, el que reta, el que dice cómo debe ser, el que orienta, ¿no? Es así. Bueno, vamos a terminar en este punto y les agradezco que se hayan inscrito, me alegra mucho, me alegra haberlas conocido y saber
tener una noción de por dónde andan, de dónde vienen, de qué campos y dónde trabajan, y bueno, y esperemos que sirva y que podamos entre todas, somos todas mujeres, bueno, sacar algún plus de saber en este curso que ofrecemos desde el CEP. Las espero entonces el jueves que viene, a esta hora, a las 6. Muchas gracias. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias. Gracias. Anuncia. Chao. Gracias a Chao, ustedes. chicas. Gracias. Eso.